con el gráfico del A. ¿Cómo? Tengo una duda con la tabla, la del punto A. Bien, ahora lo vamos a ver. Ahí puse ya grabar, que era lo que me faltaba. Estoy media baja porque cambié de lugar, bueno, estoy en mi casa, entonces estoy en otro lado. Espero que se me escuche bien. Vamos a compartir la pantalla. Yo hoy subí el archivo ya de la corrección, sí, porque sabía que no iba a estar con mi computadora. Entonces voy a mostrar desde el campus el ejercicio que yo le subí, ¿sí? Se lo subí hoy a la tarde. Vamos a ver, tenemos, este es el que yo le subí con la resolución, ¿sí? El que les había mandado yo es este, que tenían acá el enunciado, ¿sí? Donde tenían que hacer en el primer ejercicio solo la tabla, buscando media, mediana y moda. Acá no les pedía el gráfico, ¿sí? Si lo hicieron está bien, porque yo se los puse igual, más que nada para que lo puedan ver si alguno lo hizo. Y después ya en el segundo punto, que tenían dos tablas más, pero ahí ya tenían los datos y las frecuencias, y solo tenían que resolver las columnas que faltaban y buscar media, mediana y moda con los gráficos, son dos. Vamos a ver acá. Vamos a ir viendo paso a paso a ver dónde tuvieron dudas, dónde por ahí se les complicó más. Este era un poco más complicado porque acá tenían que ver bien la cantidad de números que tenían, cómo lo tenían que acomodar, ¿sí? Entonces acá es donde uno se puede, ¿sí?, comer algún punto, ¿sí?, o algún número, pero la idea es que ustedes, acuérdense, si tienen que contar y dice la guardia de 20 técnicos, tendrían que tener 20 datos ya, ¿sí? Y lo que tenían que poner era observar, ¿sí? En este caso, cuál era el número menor hacia el número mayor, porque ustedes en la parte de las X solo tenían que poner, ¿sí?, qué datos tenían, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque ustedes tenían del 2 hasta el número más grande, que era el 8, ¿sí? Y después ya en las frecuencias absolutas lo que tenían que poner era la cantidad de veces que se repetían cada dato. Tenían que ver en lo que ustedes tenían acá, ¿sí?, cuántos 2 tenían, cuántos 3 tenían, cuántos 4, 5, 6 y demás, ¿sí? Al contarlos nos da 20, ¿sí? Como les digo, en este caso el enunciado ya nos decía que era 20 técnicos, o sea que tendríamos que tener 20 datos. El problema es que si se hace la consulta a los técnicos de los que hacen las guardias, ahí ya no vamos a saber, ¿sí? En este caso dice el enunciado 20, entonces tenemos que tener 20 datos. Resolvíamos la parte de frecuencia relativa, ¿sí?, haciendo siempre cada frecuencia absoluta dividido el total, ¿sí?, de datos que teníamos. Dividíamos 2 por 20 y nos da 0,1. Hacemos 4 dividido 20, 0,2, 6, 0,3, 1, 0,05, 1 lo mismo, 5 otra vez 0,025, perdón, 0,25 y el 1 0,05. Al sumar nos da 1, ¿sí? Estamos en el valor correcto, primero porque nos da entero, ¿sí? Y sabemos que nos puede dar de 95 hacia arriba. Hacemos lo mismo con la parte porcentual, ya sabemos que nos tendría que dar 100%. Entonces lo que vamos a hacer es a cada frecuencia relativa multiplicarla por 100 porque estamos haciendo la parte porcentual. Entonces esto nos da 0,1, ¿sí?, nos da 10, 0,220, 0,330, 0,055, 5, 25 y 5. Sumamos y nos da 100% también. Frecuencia absoluta acumulada era acumular la frecuencia, ¿sí? Entonces poníamos siempre la primera frecuencia y a esa primera le vamos sumando los siguientes datos. A 2 le sumo 4 me da 6, a 6 le sumo 6 me da 12, 12 más 1, 13, 13 más 1, 14, 14 más 5, 19 y 19 más 1, 20. Está correcto porque nos da en la última columna el mismo total de datos, ¿sí? Agregábamos la columna de X por F para poder resolver lo que era media, mediana y moda, ¿sí? En realidad, más que nada, para resolver media, porque necesitábamos ¿qué? Hacer la sumatoria de todas las frecuencias y después dividirla por el total de datos que teníamos o el total de individuos que teníamos. Hacemos, como dice, X por F, 2 por 2, 4, 3 por 4, 12, 4 por 6, 24, 5 por 1, 5, 6 por 1, 6, 7 por 5, 35 y 8 por 1, 8, ¿sí?
Ustedes acá a veces pueden tener algún número que sea 0 y demás. Cuando se multiplica por 0, es 0, ¿sí? Por las dudas. Después lo que vamos a tener es que sumar todas estas, estas multiplicaciones, ¿sí? Sumamos y nos da 94. 94, ¿cómo hacíamos media? Era x, con el palito arriba, que acá no se los puse porque no lo tenía en la compu, es igual a 94, que es el total de x por f, dividido 20, que es el total. Eso nos da 4,7. Ya la media me está diciendo más o menos que la parte de la mediana está en el rango entre 4, 5, sí, puede ser ese número. Entonces también la media me da esa ayuda para saber qué número puede ser para la mediana. ¿Qué tenemos que hacer para la mediana? Buscar la posición primero. ¿Cómo era la posición siempre? Hacer el número de n, ¿sí? El número de los datos que tenemos de las frecuencias, en este caso 20, dividido 2, siempre es dividido 2 en este caso, nos da 10. Buscamos siempre lo que es la posición en la F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. Entonces tenemos 2, 6, 12. Nuestra posición es 10, o sea que el siguiente número mayor a 10 que tenemos en la columna es 12. Entonces colocamos que la mediana es igual a 4, porque el dato que está en esa posición es el 4. Ponemos 4. Después tenemos que poner lo que es la moda en sí. La moda era el o los números que más se repiten. Tenemos que el 2 se repite 2, el 3 4, el 4 6, el 5 y el 6 una vez, el 7 5 y el 8 también una vez. ¿Cuál es el que más se repite en este caso? Es el 4. Entonces ponemos que la moda es 4. ¿Sí? ¿Vamos bien acá? Porque este era el que me iban a preguntar, creo que es Lolo, me había dicho. No, era por el otro, profe, por el que usted no daba los gráficos. Porque no sabía si para hacer la media teníamos que tener en cuenta si era par o impar. Ah, no, en este caso no, porque no tenemos los números al aire, ¿sí? A eso lo vamos a ver ahora en el repaso con lo que vimos al principio. Una cosa es que yo les pida que ordenen cierta cantidad de datos que están al aire, ¿sí? Que yo no les pida que lo pongan en una tabla de frecuencia, entonces es como lo vimos al principio. Ustedes acomodaban los datos, se tenían que fijar primero para sacar la media, sumar los datos y dividir por la cantidad, ¿sí? Como hicimos en el primer ejercicio del primer PowerPoint. Después que ahí sí, tenían que buscar la media, ahí al tenerlos todos en fila, tenían que buscar si era par, sumar dos números del medio, si era impar, buscar el número del centro, y en ese caso también buscar la moda viendo cuál número se repetía más. En ese caso sí, en el caso de lo que es la tabla de frecuencia, no necesito que sea par o impar en este caso. Yo tengo que solo hacer la posición, dividir el total de datos por dividido 2, eso lo busco en la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Siempre acuérdense que es en esta, porque se pueden confundir con la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, buscamos moda, porque ahí tenemos las veces que se nos repiten los datos, y en la frecuencia absoluta acumulada tenemos la acumulación de esas frecuencias, ¿sí? Ponemos en este caso, como nos daba la posición 10, buscamos el siguiente número mayor, puede ser, si no tengo 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿sí? En este caso tenemos 12, y el dato que está en esa posición es el 4, y ese es el que colocamos como mediana, ¿sí? Después tenían la tabla. Profe, una ¿Sí? pregunta. Con respecto a eso que dijo recién, el 10, yo le puse la mediana 4, pero 12 se pasa de 10. ¿No ¿Sí? habría que, no No, habría siempre, que, no habría que elegir el 6? no, siempre es o la posición, o sea, el 10 o el mayor que le sigue a mi posición. En este caso es 12, no 6. Ajá. Ah, ok. Siempre es el que sigue mayor. Puede ser en este caso, tenés la diferencia que son dos números nomás, porque tu posición es 10, pero te dio 12. Pero por ahí, al sumar las frecuencias absolutas, el siguiente mayor a 6, por ahí te da 20 y tenés que elegir el 20. Siempre es el de la posición, el mismo número o mayor, no menor. ¿Sí? Y lo tengo que buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Claro, en la F mayúscula, siempre ahí. ¿Sí? Porque vos vas a buscar la moda, en este caso, con la F minúscula, la frecuencia absoluta, ¿sí?
No se confundan acá porque acá pueden tener diferentes datos, porque acá no lo tenemos en orden, acá está en orden, ¿sí? De menor a mayor, entonces siempre vamos a buscar el número mayor. Acá lo que tenemos en las frecuencias absolutas es las veces que se repiten los datos, entonces podemos tener diferentes números, ¿ven? Entonces ahí no tengo un orden. Acá, por ejemplo, no tendrías ningún número para elegir porque tu posición es 10 y en 10 no tenés, o más de 10 tampoco. Entonces siempre se busca en la frecuencia absoluta acumulada. Ajá. Siempre tiene que ser mayor, no menor. Siempre mayor. O sea, si yo tuviera Igual 9, o ¿no mayor. sirve? No te Igual sirve. o no. No. Ok. Si vos tenés 10 de posición y acá, por ejemplo, que no te va a dar, ¿no? Pero hay un ejercicio que, por ejemplo, la posición da con un número con coma. Pero, por ejemplo, acá vos no tenés número con coma, pero, por ejemplo, te da 10 y acá tenías 10,1, es el 10,1 el siguiente, ¿sí? Siempre es el mayor. Mayor. Listo. Bien. Después, en la tabla siguiente, ¿sí? En la primera tabla, en la A, tenemos como datos del 50, ¿sí? Al 56. Y en este caso tenemos, yo les había puesto ya los datos con sus frecuencias, lo que tenían que hacer ustedes era sumar las frecuencias para saber el total de datos que tenemos, ¿sí? Que en este caso es 35, volvemos a hacer cada frecuencia dividido 35, ¿sí? En este caso yo tomé un número después de la coma o dos números luego de la coma y me dio 0,98, está en el rango, ¿sí? Porque me tienen que dar de 95 para arriba, ¿sí? Siempre llegando más al número entero, o sea, a 1 o a 100, ¿sí? Si ya nos dio 0,98, en este caso nos tiene que dar 98 también. Entonces vamos a hacer cada frecuencia relativa por 100, nos da 17, 20, 20, 17, 14, 2, 8, sumamos 98. Está correcto, ¿sí? Frecuencias absolutas acumuladas, siempre como ustedes ven, 6, 6, se repite la primera frecuencia, vamos sumando, ¿sí? En este caso no hay que sumar por debajo, ¿sí? Porque siempre en la última columna lo que vamos a tener que es el total de datos, entonces ustedes van a saber que está correcto, ¿sí? La sumatoria, si acá les queda 34, acá sumaron algo mal, ¿sí? Ustedes siempre les tiene que dar el mismo número de datos en la última columna. Hacemos X por F, ¿sí? 50 por 6 nos da 300, 51 por 7 nos da 357, suman todas las X por F, en este caso nos da 1832, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Mediana. Mediana es la sumatoria de las X por F dividido N. En este caso ya tenemos 1832 dividido 35, ¿sí? Esto nos da 52,3. Como les dije, la media, ven, como les había comentado acá. Acá la media me dio 4,7 y la mediana es 4. Siempre la media me va a dar también una ayudita para saber si estoy correcta con la mediana, ¿sí? Si ustedes ven que acá les da 4,7, tiene que ser entre 4 y 5, y ustedes ponen de mediana un 6, es que eligieron mal la posición, ¿sí? También esa es la ayuda para que ustedes vayan viendo si lo hacen correctamente. Este es el ejercicio que les decía que tiene coma, ¿sí? Por ejemplo, la posición es 35, ¿sí? Que es mi número de datos, dividido 2, en este caso me da 17,5. O sea que yo tengo que elegir el siguiente mayor, o 17,5, o 17,6, 7, 8, 9, 18, ¿sí? Recuerden que los números están enteros, pero también hay números con coma entre medio de esos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a elegir? En este caso tengo 6, 13, 17 sigue siendo mayor, el siguiente mayor es 20, me coloco en 20. ¿Cuál es el dato que está en 20? 52. Pongo 52 como mi mediana, ¿sí? Y me ayudó también la media porque 2, me dio 52,3. Y en este caso me dio 52. La moda, buscamos frecuencia absoluta. Tenemos que 50 se repitió 6, 51, 7, 52, 7, 53, 6, 54, 5, 55, 1 y 56, 3. Buscamos estos dos porque se repitieron más veces, entonces la moda es bimodal, porque son dos datos, y ponemos que la moda es igual a 51 y 52. ¿Sí? ¿Lo hicieron así? Sí. Sí, profe. Perfecto. Yo primero iba a poner
50, 51, 52 y 53, porque vi que se repetía 6 2 veces y 7 2 veces, y después entendí que no. Que no, siempre es Bien. la mayor cantidad de veces que se repite, está bien, ahí como decís, Flor. Esa era la trampa también, porque ustedes que iban a ver que 51 y 52 se repite 7 y 7 2 veces, o sea que la cantidad de veces 50 y 53 se repite 6 veces, pero no, siempre es la mayor cantidad de veces y puede ser un dato o varios datos, ¿sí? Sí. Perfecto. En el caso de la tabla B, teníamos del 45, 46, 47, ven que acá yo no tengo 48, no pasa nada, 49, 50, no tengo 51, 53, ¿sí? Es depende de los datos que ustedes tengan. Esto yo se los puedo poner como les hice el ejercicio acá, ¿sí? Y ustedes tienen que ver qué datos tienen para ordenar. Acá estaban todos, tenían 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Pero pueden tener datos que falten, pero porque no están, ¿sí? Y no pasa nada, y si se puede resolver igual. Y en este caso también tenían que sumar las frecuencias absolutas, nos da 38, ¿sí? Después tenemos frecuencia relativa, dividimos cada frecuencia por 38 y en este caso también nos da 0,98 utilizando dos números luego de la coma. Sumamos 20, multiplicamos cada frecuencia relativa por 100, tenemos 21, 7, 15, 13, 21, 21, 98, ¿sí? Está correcto. Primer frecuencia que colocamos, sumamos 3, 11, 11, 16, 17, 17 y 5, 22, 22 y 8, 30, 30 más 8, 38. Está correcto, ¿sí? Después hacemos lo de X por F para lo que es media. Multiplicamos cada X por su F y esto nos da 1849. Lo dividimos por el total de N, o sea, por 38, 48,6. O sea que mi mediana va a estar entre 48 y 49. Ya pasando un poco del 5, puede ser un 49. Posición, 38 dividido 2, como es número par también, no me va a dar número con coma, en este caso me da 19, solo, ¿sí? Busco que tengo 8, 11, 17, o sea que 19 sigue siendo mayor, el siguiente es 22. Me coloco en esta posición y la mediana es 49, ¿sí? Queda ahí moda. En este caso, ven, la moda me confundí. Acá, o sea, es 53 y les puse 58, por ejemplo. Eso lo tengo que cambiar. Y yo ahora después se los cambio y se los vuelvo a subir. Igual esto ya está, pero lo voy a modificar porque me acabo de dar cuenta que leí el 8 y puse 58 en vez de 53. Tenemos como moda, en este caso, multimodal, ¿sí? Porque tenemos que 45 se repite 8, 46, 3, 47, 6, 49, 5, 58, 53, 8. O sea que estos tres números son los que más veces se repiten. Ustedes, por ejemplo, acá podían tener 3, 3, 3, 8, 8 y 8. Igual, aunque se repitan 3 veces estos del medio, no son la mayor cantidad, ¿sí? 8 es la mayor cantidad de veces que se repite, o sea que tomaría igual estos 3, ¿sí? Por las dudas. Y en este caso puse 45, 50, y acá es el que está incorrecto, que es el 53, no 58, ¿sí? Eso se los tengo que cambiar. Profe, Sí. la mediana me perdía. ¿Cómo era? La mediana. Sí. La mediana es, primero siempre busco la posición. El cálculo de posición era n dividido 2. N siempre va a ser el total de frecuencias absolutas que ustedes van a tener. En este caso es 38, en este 35 y en este 20, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Ustedes lo que tienen que hacer siempre es dividirlo por 2, que es la cuenta que tienen. ¿Sí? Entonces yo hago 38 dividido 2, me da 19. 19 yo lo debo buscar, ¿sí? En lo que es la F, no tengo dónde escribir acá. Así lo vemos bien. Es la F mayúscula, ¿sí? Entonces, yo busco en la F mayúscula 19. Tengo 8, 11, 17. 19 sigue siendo mayor a esos números. Entonces tengo que seguir buscando el que sigue o el que sea igual o mayor a 19. En este caso es 22.
me coloco en 22 y mi mediana es el dato que está en esa posición, no es 22 mi mediana es el dato, en este caso es 49. Pongo que mi mediana es 49, ¿sí? No es 22, 22 es la posición. Yo siempre tengo que poner el dato que cae en esa posición, ¿sí? Sí. Mi error estaba en buscar el número más cercano a 19, entonces yo había puesto 17, porque no Claro. sabía que tenía que ser mayor. No, está bien. La idea era que con estos ejercicios ustedes al resolverlos iban a ir viendo cuál era la dificultad, porque por ahí al resolverlo la otra vez, bueno, habíamos hecho solo la tabla, pero no habíamos hecho la parte de media, mediana y moda, ¿sí? Ajá. Es práctica, ustedes vieron, por ejemplo, yo acá, imagínense que les puse por ver, por lógica, el 8, puse 58 y 53 en sí. O sea, si Ajá. estamos cerca del número y yo veo que ustedes estaban poniendo, por lo menos bien, que estaban en el 8, el punto no les voy a restar un punto por confundirse en un número, si están correctamente. Otra cosa es que ustedes en la mediana me pongan 22, que no es el dato, ¿sí? Ese sí está mal. El dato es 49, ¿sí? Claro, ahora ya sé que es igual o mayor. Igual o Nunca mayor. menor. Sí. Ok. Después tenemos lo que es los gráficos. Como les dije, este primer gráfico es de la tabla primera, sí, que yo les puse el enunciado. En ese yo no les pedía el gráfico. Lo que hice fue ponerlo, sí, por las dudas, para que lo tengan de corrección, de este ejercicio. Acá lo único que dice es, siempre ustedes tienen que resolver lo que se les pide. Luego de resolver la tabla, ¿sí? De resolver cada columna, resolver media, mediana y moda. Acá no pide gráfico, no se hace, ¿sí? Yo se los puse por práctica para que ustedes, si lo quieren hacer antes del parcial, que es el viernes que viene, que puedan tener cómo ustedes repasar y demás. Como siempre, que colocábamos datos, frecuencias absolutas, ¿sí? Datos siempre por abajo, frecuencias absolutas hacia arriba. Ponemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Colocamos todos los números. Yo acá, como era cortito, puse 1, 2, 3, 4, pueden empezar por el 2. Recuerden que si tenemos números muy grandes, no van a empezar del 1 hasta el 60, porque no les va a entrar la hoja, ¿sí? Acortémoslo, no pasa nada. Igual si tienen que ir hacia arriba y ustedes entienden y lo hacen lo más prolijo posible, cuando tenemos números muy grandes, si quieren poner de 5 en 5, pero que se entienda, ¿sí? En este caso tenemos que 2 va a una frecuencia de 2, ¿sí? Entonces llevo a 2 hacia 2. Recuerden que no es hacer el palito hacia arriba desde el número, sino encerrar el número para hacer la columna, y lo que va a quedar en el medio, o sea, en esa rayita, va a ser el polígono de frecuencia, ¿sí? Que va a estar en el medio. A 3 lo llevo a 4, a 4 lo llevo a 6, a 5 a 1, 6, 1, 7 vamos a 5, y 8 a 1, ¿sí? Por el centro, ahí sí, marco mi polígono de frecuencia y coloco, ¿sí? A qué corresponde. Yo tenía esa duda. O sea, el gráfico en sí es el polígono de frecuencia. Claro, De ahí se frecuencia, toma en la el medio, línea. la línea. Ah, o sea que es la flechita que La que les puse pusiste, acá. sí, la puedo poner en cualquier lugar que estaría bien. Claro, vos me pones acá polígono de frecuencia, polígono está bien, porque yo quiero que me marquen la parte de las flechas, o sea, de los puntos que se unen en el centro. Claro. Ah, bueno, gracias. Esta sí, en esta tabla A y B sí pedía media, mediana, moda y gráficos, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿ven? Por ejemplo, acá era del 50 al 56, ¿sí? Y yo lo que hice fue arrancar del 50, ¿sí? Por el tema de la hoja, y ponemos que el 50 va al 6, el 51 a 7, 52 también, 53 a 6, 54 a 5, 55 a 1 y 56 a 3. Lo mismo, uno todos los centros, ahí sí, y ese es nuestro polígono de frecuencia. Y el último gráfico yo lo hice para que vean que, acuérdense que tenemos datos que no están, ¿sí? Yo los coloqué, y en este caso lo hice con una hoja rayada, ¿sí? No cuadriculada, porque si tienen hoja rayada lo pueden hacer, y se dan cuenta que la idea es que
esté el polígono bien en el centro de cada dato, ¿sí? Acá puede costar un poco más porque no tenemos los cuadraditos, pero se puede hacer. La idea es que ustedes no tomen el centro para hacer la columna, sino que lo mismo, tomen el número en el centro y lo que va a ir es el polígono en frecuencia ahí, ¿sí? Y en este caso tenemos 45 en 8, 46 en 3, 47 en 6, 48 no tengo, 49 en 5, 50 en 8, 51, 52 no tengo, y 53 va a 8. Uno todos los puntos centrales y coloco mi polígono de frecuencia, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? ¿Pudieron hacerlo así bien? Sí, Bien. Sí, puede haber algún error y demás, pero bueno, eso es la idea. Si lo corregimos, entonces ustedes acá entienden en dónde se confundieron, o por ahí yo pensé tal cosa, y acá lo van corrigiendo, ¿sí? yo en el gráfico me equivoqué en el B Sí, porque cuando copié, transcribí, en vez de poner datos 50, sí, puse 52. Entonces me quedó distinto. claro, Pero bueno, en ese caso es un error de transcripción, pero no, en sí entendí todo. lo entendiste, Alejandro. Bien. Y lo que les quería mostrar era que la semana que viene, como es el parcial, ¿sí? Va a ser por Google Chrome, yo les voy a mandar el link por mail, ¿sí? Ustedes van a entrar y les voy a dar, por ejemplo, del viernes hasta el domingo, ¿sí? Que va a estar habilitado para que ustedes lo resuelvan en el tiempo que tengan, ¿sí? Tienen todo el viernes, el sábado, el domingo a las 8 lo cierro porque ya la semana que le sigue tengo que corregir y mandar las notas, ¿sí? Entonces no me puedo exceder con tantos días, pero trato de darles por lo menos siempre 2 o 3 días para que ustedes se organicen y los puedan hacer tranquilos, porque es semana de parcial normalmente para todas las materias. Entonces, como esto es un poco corto, para que ustedes se sienten, lo puedan resolver, mandarlo y demás, ¿sí? El viernes lo sube. El viernes se lo subo. Posiblemente en lo que pueda, a veces yo lo mando un día antes, sigue sin estar habilitado, y yo al otro día del viernes, ni bien temprano, yo siempre les pongo a las 8, pero normalmente lo habilito a las 5 de la mañana, porque cuando me levanto ya lo van a tener habilitado desde el viernes temprano, ¿sí? Por ahí yo les mando el link y todo, toda la parte de cómo se va a resolver, cuántos días tienen y demás, en un mail, ¿sí? Pero el link va a estar habilitado recién el viernes a la mañana. Por ahí yo se los mando el jueves, ¿sí? Bueno, Y lo que les quería mostrar es que para el parcial va a entrar un poco de todo. Va a estar la tabla de frecuencias, sí, pero recuerden también lo que vimos al principio, que puede haber una consulta, alguna pregunta de lo que es población, individuo, que nosotros vimos, muestra, ¿sí? Lo que era el dato. Por ahí de alguna variable, un verdadero o falso, vamos a ver esa parte que es la que más les costó de las variables, ¿sí? Recuerden que las cualitativas, ¿sí? No van a tener un número, ¿sí? Quali no va a tener número, quanti sí va a tener un número. Entonces, para las cualitativas teníamos la nominal y ordinal. Nominal, sí, que no tenía un orden, podía ser cualquier orden el que nosotros tengamos, y como no íbamos a tener número, no lo íbamos a poder ordenar. En el caso de la ordinal cualitativa, sí tiene un orden, o sea, un orden de que sabemos cuál es mayor a menor, ¿sí? O lo que va a ser una nota buena o una nota mala, o quién está en el primer puesto o en el tercer puesto, ¿sí? O mismo hasta el puesto 10, ¿sí? Dependiendo de la carrera y demás, ¿sí? Va a tener un orden. En el caso de las cuantitativas, también teníamos dos: discreta continua, ¿sí? Discreta, que va a ser un número entero y preciso, como la edad, el número de hermanos que podemos tener, ¿sí? Mismo como hablamos del peso, si yo pido peso exacto, me lo van a dar con un número entero. Si yo les digo peso, me pueden dar con gramos, ¿sí? Que eso podría ser ya una variable cuantitativa continua, ¿sí? Yo en el ejemplo de la continua les di, ¿sí? Que va a ser un número infinito. Por ejemplo, si hacen una carrera, una maratón, ¿sí? Cada participante va a tener, ¿sí? Un diferente tiempo, y ese tiempo va a ser con minutos, segundos y demás, ¿sí? Va a ser números infinitos. Acá teníamos algunos ejercicios de repaso, ¿sí?
Acá tenían la resolución, y acá sí, recuerden que si yo no les pido ordenarlos en una tabla y les doy, por ejemplo, como el ejercicio de abajo, de tarea que yo les había mandado, que diga, resuelva el peso de los siguientes alumnos y buscar media, mediana y moda, ¿sí? Lo que tienen que hacer que es ordenar los datos, sumarlos, dividirlo por el total, o sea, en este caso 13, o contar qué datos tienen, ¿sí? Buscar media, ¿cómo hacíamos? Ordenábamos también todos de menor a mayor, ubicábamos los dos números centrales si era número par, si era número impar era un solo número que me dé la misma cantidad de datos para ambos lados, y la moda eran los números que se repetían. Ustedes al ordenarlo de menor a mayor se van a fijar, ¿sí?, qué números se repiten más, ¿sí?, por las dudas. ¿Esto se entendió de esta parte que va a entrar? Sí, Bien. sí, Y profe. después las siguientes clases eran más que nada cómo era la parte del armado y la configuración de la tabla de frecuencias, ¿sí? Acá, por las dudas, si ya se olvidaron qué significa cada cosa, busquen, ¿sí?, que en esta clase ustedes tienen. Ahí está, tenemos datos, ¿sí? Lo que quería era ver frecuencia absoluta, ¿sí? Cuando hablamos de frecuencia absoluta, que se acuerden que es la letra minúscula, frecuencia relativa, que la tenían abajo. Anda medio. Frecuencia relativa, frecuencia porcentual, ¿sí? Frecuencia absoluta acumulada. Bueno, este anda medio. Y en ese caso va a entrar todo lo de que es tabla de frecuencias, ¿sí? Acá recuerden, tenemos con 3 números después de la coma, con 2 números luego de la coma, ¿sí? Eso va a depender. Después vimos en esta parte ya la corrección de la tarea que ustedes tienen, pueden repasar con esos ejercicios si quieren. Acá es donde vimos lo de media, mediana y moda, que también lo tienen en la clase 3, donde se agregaba ya, ustedes habían empezado con frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual y frecuencia absoluta acumulada, y en esta clase agregábamos la columna de X por F para poder hacer media, mediana y moda, ¿sí? Y acá es donde les mostraba cómo buscar por las dudas, ¿sí? Cuál era la cuenta de media, sumatoria de X por F dividido N, ¿sí? La posición, ¿sí? Como les puse, siempre se busca primero la posición para saber qué dato va a ser la mediana. Entonces, ¿cómo busco la posición? En la F mayúscula, ¿sí? Como les puse acá. Siempre es N dividido 2, 60 dividido 2, 30, buscamos y ponemos el número que está en ese dato, en esa posición, que es 15. Moda en la F minúscula, frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Entonces buscamos acá cuál es el dato que más se repite, en este caso también coincidía, 23 veces nos dio 15, y la moda es 15 y es un solo número porque es el número mayor, ¿sí? Acá tenían todo eso, y después ya tienen en el mail, esto también lo tienen en la parte de material de estudio, lo pueden revisar, pero en algún momento lo voy a sacar, sí, se los voy a volver a mandar, más que nada por la corrección que tengo que hacer con el número de la moda, ¿sí? Y acá tienen el ejercicio total que les había mandado, ¿sí? Por las dudas, para que tengan todo repasado y listo. ¿Está bien? Estaba tomando lista, perdón, estaba viendo quiénes se iban conectando. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Se entendió? ¿Quieren hacer algún repaso? Se entendió, profe. Sí, se Bien. entendió. Yo, no, lo único que estaba equivocada en tomar yo buscaba el número que se aproximara más Al número de la posición. claro. Entonces, Si se me llega a cortar, nos conectamos con el mismo link, por las dudas, porque dice 1 minuto. Por ahí estamos hablando y desaparecemos. Pero está bueno, bien. sí, Pudieron ver el error que tenía cada una, ¿sí? sí.
¿Sí? ¿Alguna tiene alguna duda? Por mi parte está todo re claro. El parcial se manda por mail interno. Ah, No, era en Google Form. en formulario, sí. Por eso sí es Listo. importante que recuerden, ¿sí? El tema